bendiga, amados hermanos. Es una gran bendición una vez más estar conectados con ustedes a través de este medio, a través de esta plataforma de YouTube. Es una gran bendición poder compartir con ustedes un mensaje más. Soy el pastor Noé Muñiz y espero que estén siendo grandemente bendecidos por parte de la palabra de nuestro Dios. Quiero compartir en esta hora un pequeño tema. El tema es cuando yo era fiel, cuando yo era fiel. Seguramente estoy hablando a muchos jóvenes, a muchos matrimonios, a muchas hermanas, a muchos hermanos que antes eran fieles, que antes servían a Dios, que tal vez tenían un ministerio, que antes hacían muchas cosas para Dios. Y este mensaje es para recordarte que no hay mejor lugar donde estar que servir a Dios. Algo que está sucediendo muy triste en esta hora o en este tiempo es que muchos están dejando de ser fieles a Dios. Están dejando de comprometerse con Dios. Quiero decirte que muchos también están sufriendo. Muchos están padeciendo necesidades, enfermedades. Hay muchas personas que les está yendo mal a causa de que dejaron de ser fieles a Dios. Y seguramente tú eres uno de esas personas que tal vez antes eras fiel. Por eso cuando te comparto este mensaje, nuestro título es Cuando era fiel. ¿Por qué? Porque muchos me han preguntado, porque muchos me han hablado, muchos me han dicho, pastor, cuando yo era fiel, y hacen una lista grande de lo que sucedía. Cuando yo era fiel a Dios, y pueden comentar infinidad de experiencias, infinidad de cosas que sucedían en sus vidas. No queremos que tú sigas ahí sin ser fiel a Dios. Dios no desea que tú estés pasando dificultades, pasando cosas por dejar de ser fiel a Dios. Cuando tú eras fiel, quiero hacerte recordar, cuando tú eras fiel, ¿qué sucedía en tu vida? Cuando tú eras fiel a Dios, ¿qué era lo que pasaba en tu familia? ¿Cómo era el clima? ¿Cómo eran las bendiciones? ¿Cómo era el clima espiritual que se vivía en tu casa? La Biblia, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 101, versículo 6, el Salmo 101, versículo 6, la palabra de Dios dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. La primera cosa que sucede cuando eras fiel, servías a Dios. Cuando eras fiel, no solamente asistir a un culto, no solamente asistir y congregarte y escuchar una predicación. La palabra fidelidad aquí va más allá de eso. La palabra fidelidad es estar comprometido con Dios de todo nuestro corazón, amando a Dios. La palabra fidelidad es precisamente un amor que sobrepasa cualquier cosa o que está por encima de cualquier situación para con Dios. Un amor. ¿Cómo está tu amor? Cuando tú eras fiel, amabas y servías a Dios. Y por eso podemos decir, cuando yo era fiel, ¿qué sucedía? Hoy quiero animarte a través de este mensaje que tú vuelvas a la fidelidad de Dios, que vuelvas a ser fiel delante de Dios. Recuerda las mieles, recuerda las bendiciones, las ricas experiencias, las cosas inolvidables que vivíamos o que vivías cuando tú eras fiel. Hoy quiero retarte y quiero animarte que tú regreses a ser fiel a Dios. Cuando eras fiel, tú le sirves a Dios. Dice que nuestro Dios pondrá sus ojos sobre los fieles o en los fieles de la tierra para que estén conmigo, dice nuestro Dios. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Si tú quieres servir a Dios en alguna manera, en algún ministerio, necesitas fundamentalmente ser fiel. Ser fiel. Cuando yo era fiel, servía a Dios. Cuando tú eras fiel, cuando yo era fiel, Dios te daba de sus bendiciones. No me puedes decir que no. Dios te daba, muchas veces te contestaba lo que pedías cuando tú eras fiel. Y hoy puedes decir, cuando yo era fiel, el Señor me bendecía como lo hacía con Abraham. Y la palabra de Dios nos recuerda una cita bíblica. Y nos dice en Nehemías capítulo 9, versículos 7 y 8. Dice la palabra de nuestro Dios así. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos
y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Cuando eras fiel, Dios te daba lo que él quería. Dios te daba lo que tú le pedías. Y dice la Biblia que Dios encontró fiel el corazón de Abraham. Cuando Dios encontraba fiel tu corazón, sucedían cosas extraordinarias. Cuando tú eras fiel, sucedían cosas que jamás has vuelto a vivir en este mundo, lejos, apartado de la fidelidad de Dios. Nunca encontrarás lo que Dios te daba, nunca vivirás, nunca probarás, nunca escucharás lo que Dios te daba siendo fiel. El mundo nunca te ofrecerá. Estando lejos de Dios, nada puedes hacer. Cuando tú eras fiel, el Señor te daba lo que tú le pedías, así como Abraham hallaba fiel su corazón. Regresa a la fidelidad. Otra de las cosas que sucedía cuando tú eras fiel, cuando yo era fiel, podemos decirlo así más personal, cuando yo era fiel, el Señor me ponía sobre muchas cosas. El Señor me daba de su abundancia. Y dice la palabra de Dios específicamente en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21, dice así la palabra: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando tú eras fiel, había muchas cosas que Dios ponía delante de ti. Muchas cosas, muchas bendiciones, muchas maravillas, incluso muchas victorias. Es verdad que había pruebas, es verdad que había luchas, es verdad que no era fácil, pero Dios te ponía sobre tus enemigos y te daba la victoria. Cuando yo era fiel, me daba todo lo que yo le pedía de acuerdo a su voluntad. Cuando yo era fiel, me ponía sobre muchas cosas. Cuando yo era fiel, tenía un ministerio. Y eso, con eso termino en esta hora. Cuando yo era fiel, tenía un ministerio. Lo más triste es ver a personas, a jóvenes, a hermanos, a pastores, lamentándose por ya no estar en el ministerio, por ya no ser fieles al ministerio. Así que con esto nos vamos a despedir. Con esto nos vamos a despedir y quiero compartirte un último texto. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cuando yo era fiel, tenía un ministerio. Nunca tendrás un ministerio de parte de Dios si no eres fiel. Nunca tendrás un ministerio de parte de Dios si tu corazón está alejado de la fidelidad de Dios. No pudieras sostener un ministerio. Aunque quisieras hacer algo, el Señor no te va a aceptar un ministerio mientras no seas fiel. Muchos hoy en día están lamentándose porque dejaron de servir a Dios y todo quedó en el olvido, todo quedó en el recuerdo, por decirlo de alguna manera. Muchos solamente recuerdan esos buenos tiempos cuando servían a Dios. Recuerda, no hay mejor cosa que puedas hacer que servir a Dios. Será muy triste alejarte de Dios y estar viendo que otros sirven y vivir del recuerdo de cuando eras fiel. Así que hoy te reto, hoy te invito a través de este video, a través de este mensaje, que regreses a ser fiel. El Señor te puede dar la oportunidad de volver a ser un instrumento útil para su obra. Regresa a ser fiel. No te conformes con ser un cristiano más en la iglesia. Sé fiel y serás un siervo fiel y serás un ministro fiel y serás un bendecido fiel de parte de Dios. Que Dios te bendiga y te deseo lo mejor. Y recuerda que apartado de Dios nada podéis hacer. Suscríbete y sigue nuestros videos, sigue nuestro canal para que el Señor te siga mandando mensajes de la palabra de Dios. Te mando un abrazo, que el Señor te bendiga.